Muy buenos días, tardes y noches. Nos encontramos una vez más en su segmento favorito del burrito fronterizo, La Voz Incómoda, donde los datos duros nunca faltan, pero siempre sobran, y donde no tenemos miedo de hablar con la verdad, porque mientras México está sufriendo, los mexicanos, las mexicanas, no nos podemos quedar de brazos cruzados y es imperativo comenzar a actuar por nuestra patria. Y es así que hoy que me encuentro rodeado de tanta naturaleza tan bonita aquí, acompáñenme a desayunar un ratito, me pongo a pensar y recordé a 2020, a ese momento en donde acabábamos de tener un nuevo gobierno y acabamos de pasar una transición entre partidos y todos estábamos expectantes para saber si esto sería benéfico o perjudicial. Para no hacerles el cuento largo sobre opiniones personales, solamente me remontaré a esos problemas con Chihuahua, con nuestro querido estado de Chihuahua. ¿Qué pasó? Dirán por ahí. Pues bueno, ¿recuerdan esa frase de Porfirio Díaz? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Parece que no estaba tan equivocado. ¿Por qué? Porque al estar geográficamente tan cerca de Estados Unidos, era imposible que un país tan rico como México de recursos naturales no tuviera en algún punto colindancia con Estados Unidos. Y es así que hay un río tan grande de manera internacional que nace con ellos, que termina con nosotros, y este río bravo, este río tan fuerte que todos queremos, que a todos nos enorgullece, pues nos llevó a tener un tratado internacional de aguas en donde Estados Unidos nos da cierta cantidad de aguas y nosotros también les damos cierta cantidad de agua, porque el agua es para todos, y si nace allá, pero termina acá, nadie puede ser el único dueño. Equitativamente, el derecho internacional ha establecido que la mejor manera de mediar en estos asuntos es no tomar partido, no tomar favoritismos y enfocarnos en cooperar. La cooperación internacional, que funciona muy bien, con planeación estratégica que prepondere la soberanía nacional. ¿Cuál es el problema? Este versa cuando un país mal organizado, que no planea, que no prevé, y que de repente se encuentra con una situación de que ya tiene que pagar el agua, pero se acabó el agua, porque parece que la mayoría de nuestros legisladores, que la mayoría de nuestros gobernantes y administrativos no llevaron clases de primaria en donde te enseñaban que el cuidado del agua es importante, que las plantitas, que la naturaleza, que esos estados ganaderos, agrícolas, productores, son el pilar fundamental de una nación. Y es así como me remonto al estado de Chihuahua. Chihuahua querido, mi Chihuahua hermoso, a ti te hablo hoy. Tú que te caracterizas por ser un estado de ganaderos, de agricultores, de gente de rancho a quien no le importa ensuciarse las manos para trabajar. ¿Cuál es el problema? Que a veces por trabajadores intentan explotarlos. Y así fue con el problema de 2020 con la presa La Boquilla. Una de las presas más grandes de Latinoamérica por décadas, a la que saquearon tanto que empezó a quedarse sin agua, y eso llevó a que más de 50 municipios de la región tuvieran problemas de sequía. Esto en un estado ganadero. Díganme ustedes, si la gente es productora, si la gente es trabajadora, si son ganaderos, agrícolas, ¿cómo es que les quitamos el agua? ¿Qué pasaría si le quitamos el agua a Ciudad de México? ¿Qué pasó cuando se quedó sin agua Nuevo León? ¿Qué pasaría si Chiapas y Oaxaca y Tabasco se quedaran sin aguas? Incomodidad, problemas en las casas, no poder llevar un ritmo de vida normal, no poder llevar el día a día tranquilo como siempre se ha llevado. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que cuando tú le quitas el agua, un recurso natural indispensable para la ganadería, a un estado ganadero, indispensable para la agricultura, a un estado agricultor. Y perdónenme si hago mucho énfasis en este tema, pero es que no puedo entender a quién se le ocurrió le quitemos el agua al estado que más produce, que más la necesita. Aparentemente la realidad fáctica de los mexicanos no le importa a ciertas élites del gobierno, que lo que pensaron fue: quítenles el agua, no hay problema, lo que importa es pagarle a Estados Unidos. Pero ¿por qué esto no había pasado? ¿Es que acaso Estados Unidos nunca nos había cobrado el agua y recientemente firmaron el tratado? ¿O ahora se acordaron de que existe este tratado y antes no nos cobraban el agua? Para nada, para nada.
Esta presa existe desde 1910 hasta 1916, que demoró su construcción, y desde entonces ha bastado perfectamente para ser suficiente y proveer de agua a las necesidades de México. Y este tratado internacional es de 1944, es decir, no pueden decir que esto es algo nuevo. Esta gestión ha sido sexenal y ha estado de gobierno en gobierno. Y Estados Unidos siempre pide y siempre da su agua. El problema fue que México, por una gran cantidad de tiempo, cuando ingresa el nuevo gobierno, no se pone a pensar: tengo que guardar un poco de agua para cumplir con mis obligaciones internacionales. Empieza a despilfarrar, empieza a malgastar, y cuando llega el momento de pagar, pregunta: ¿de dónde sacó agua? Chihuahua tiene una presa muy grande, vamos a quitarle el agua a Chihuahua. Y es así, como con algunos pequeños datos, yo les puedo expresar cómo la necesidad de agua fue tanta que se extrajeron de manera desmesurada, de un momento a otro, 615 millones de metros cúbicos de agua. Esto generó un riesgo de riego para 31,000 hectáreas. Esto generó un problema tan grande para nuestro querido estado de Chihuahua, que dejó a más de 50 municipios con sequía. Y después de este contexto muy rápido de lo que pasaba en 2020, uno no puede evitar preguntarse: ¿qué va a suceder? ¿De dónde vamos a poder nosotros generar la cantidad de agua para que hoy ya no se sufra este problema? Pues ahí es donde sale la gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, Maru Granados, quien no solamente nos trae problemas, sino que Maru Campos nos ayuda a encontrar soluciones. Perdón ahí con el Granados. Maru Campos nos ayuda a encontrar soluciones. Soluciones en su campaña: el agua se defiende en Chihuahua, defendamos Chihuahua, defendamos el agua. Y es así como nos propone empezar a gestionar nuevas cargas de extracción controlada de agua para apoyar a los ganaderos que hace algunos ayeres fueron olvidados. Y es así como no podríamos decir que tenemos hoy por hoy un estado perdido, sino que por el contrario, tenemos un estado que se está levantando contra los golpes anteriores de la federación. ¿Y cómo no tener un estado enojado si le quitaron el agua a quienes más la utilizan? No se pusieron a pensar en todos los problemas de riego, de producción, de comercialización que esto iba a significar para México. Y si ustedes, mis amigos del sur, del norte o del centro del país, están diciendo: pero yo no vivo en Chihuahua, yo no soy ganadero, a mí no me interesa realmente. Sí te interesa. ¿Por qué? Porque imagínate que eres un ganadero que tiene a 1,000 cabezas de ganado pensadas para vender por cada año, y que de repente lo mueven, lo golpean y aparece, aunque no, señor, no, resulta que ya no puedes criar, no puedes mantener y no puedes vender 1,000 cabezas de ganado, solamente 150 porque no hay agua, y se te van a morir y no van a crecer. ¿Y qué haces tú entonces? Bueno, pero yo ya invertí, yo ya gasté y se está desperdiciando, voy a tener que subir los precios. Y es así, como haciendo un poquito de historia, también los ganaderos dijeron: ¿sabes qué? No nos podemos quedar quietos. Los productores se alzaron y empezaron protestas y llegaron por la fuerza y dijeron: nosotros defendemos el agua, defendemos nuestra presa y no nos pueden quitar todo el agua. Quítenle a otro estado, compren agua, vean qué hacen, el problema lo ocasionaron ustedes. Considero que todos en su situación hubiéramos actuado de esta manera. ¿Cuál fue el problema? La situación escaló cuando la Guardia Nacional interviene para proteger no a los ganaderos, no a los productores que necesitan alimentar a sus familias, sino a la presa, a las construcciones hidráulicas del gobierno federal. Y ahí entonces encontramos con que hay prioridades para el gobierno. El mismo gobierno que se llama humanista, que se llama pro mexicanos, pro personas trabajadoras, y parece que no. Parece que no están tan en pro del trabajador, están en pro de la agenda gubernamental. Una realidad que todos sabíamos, pero que nadie quería decir. Y es así
como que tras una serie de protestas y una serie también de situaciones controversiales con la Guardia Nacional, una tensión que se respiraba y que se cortaba con cuchillo a lo largo del estado de Chihuahua, finalmente está parando. Está parando porque la gobernadora constitucional dijo, es que necesitamos un proyecto, necesitamos trabajar y necesitamos empezar a ayudar a nuestros ganaderos. Gobierno federal, discúlpame, pero necesito priorizar un poquito a mi gente chihuahuense. Y así se destinó un presupuesto para reconstruir, para restaurar a la naturaleza y garantizar el suministro de agua a la mayor cantidad de municipios posibles. Y si en ese esquema nos vamos a mantener, entonces considero que es necesario hacer memoria. Hacer memorias porque no es solamente en elecciones que los mexicanos debemos leer e informarnos, es cada uno de los días. Es cada uno de los días en que nos llamemos mexicanos, que nos llamemos orgullosos de nuestra patria, saber qué está pasando en cada entidad federativa. Y cuando las tensiones con los productores bajaron, cuando la sequía seguía persistente, cuando el conflicto político entre la federación y la entidad federativa era palpable, ahí el nuevo gobierno local dice, ¿sabes qué? No nos vamos a pelear, porque entendemos tu situación, pero entiende la de nosotros. Y a través del diálogo con el sector agrícola y con el gobierno federal, se ha logrado estabilizar la gestión del agua, estabilizar los suministros municipales de agua. Y hoy el estado de Chihuahua, confírmenme los chihuahuenses, ya está con mejores suministros 2026 que 2020. Cabe aclarar, esto no se debe al gobierno federal. Esto no se debe al gobierno ejecutivo. Esto ha sido una gestión de colaboración entre el sector productor privado y sector público local. Porque nadie va a defender el agua mejor que los chihuahuenses. Porque ellos son los que lo sufren. Ellos son los que lo padecen y los que lo viven. La crisis que ellos están viviendo, nadie más la va a entender. Y no intento acaparar esta crisis. No politicemos las noticias, pero tengamos una tecnificación y gestión del agua adecuada. No puede ser que hoy que el distrito de riego número 5 necesita agua, que allá en los distritos de Chihuahua se necesita verdaderamente incorporar provisiones nuevas, hayan tenido que esperar a que tuviéramos otro cambio de gobierno, ya que la nueva gobernadora, Maru Campos, llegara y dijera, ¿sabes qué? Vamos a modernizar la infraestructura, vamos a traer nuevo mecanismo. Y es así como destinó un presupuesto de más de 100 millones de pesos, porque necesitaban gestionar los daños multimillonarios que habían ocasionado en administraciones pasadas respecto de la pérdida de agua, de la sequía y la falta de productividad, que si me preguntan es nada más que natural en un estado ganadero, agrícola y productor. Yo les pregunto, el día de hoy, ¿a quién dejan sin agua? Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué tenemos que dejar sin agua a alguien? ¿Por qué si ya sabemos que tenemos un compromiso internacional, nos esperamos a quedarnos debiendo el agua? Así es, para los que piensan que el agua no se le niega a nadie, no estén tan seguros, porque México debe hasta el agua. Y es en ese tenor, es en esa situación que me pongo a pensar cómo estamos avanzando. ¿Vamos para adelante o vamos para atrás? Son preguntas que no atienden a ideales políticos, atienden a una preocupación del mexicano, a una necesidad del mexicano por respuestas. Los datos los encuentran en internet. Los datos los pueden investigar. Hoy que la inteligencia artificial abunda, sobreabunda si me preguntan a mí. ¿Por qué no nos detenemos un minutito y le preguntan? ¿Qué está pasando con el agua en Chihuahua? ¿Cómo podemos apoyar al agua en Chihuahua? Pero la pregunta que hay que hacer a nuestras conciencias, ¿quién ocasionó el problema del agua en Chihuahua? Porque si fue una administración pública ineficiente e ineficaz, ¿qué significa? Que tenemos que cambiar a los servidores públicos y que tenemos que modernizar, tecnificar y mejorar nuestra gestión del agua. Hasta que eso no se haya logrado, hasta que eso no esté mejorando, hasta que eso no esté avanzando, no hablaremos de éxitos. Pero de lo que sí podemos hablar es que hoy por hoy, por lo menos, el gobierno local sí está atendiendo a los problemas
que sufren en Chihuahua. Mi reconocimiento, mi apoyo y sobre todo mis buenos deseos, porque cuando a los mexicanos nos va bien, cuando a unos mexicanos les va bien, a todos los mexicanos nos va bien. Entonces, un abrazo para mi gente ganadera, productora y agrícola. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir avanzando y síganos viendo, porque aquí, en La Voz Incómoda, no tenemos miedo de decir las verdades. Regresamos en unos cuantos minutos. Regresamos y nos seguimos encontrando hablando un poquito del agua, porque parece ser que entre toda la penumbra que estamos encontrando ya hay rayos de luz. Rayos de luz cuando me entero que la gobernadora Maru Campos, constitucionalmente electa en el estado de Chihuahua, nos trae una inversión de más de 1,000 millones de pesos para solventar estos problemas. Aparte de los 100 millones de pesos que ya comenté, se han tenido que pagar para restituir los daños ocasionados por el gobierno federal a los chihuahuenses, a las y los chihuahuenses. Y es así como nos encontramos con un gobierno local que mira el futuro, mira los problemas, pero no tiene miedo. Al contrario, busca soluciones. Y sin ganas de hablar de claves políticas, y sin ganas de empezar a alabar o de criticar desmesuradamente, me pongo a pensar y digo, ¿pudimos haber evitado estos problemas? Estas situaciones que traemos, muy posiblemente con una planeación adecuada, hubiéramos podido advertir el problema, contrarrestarlo de manera efectiva, descuidando en la menor cantidad posible a las y los mexicanos, trabajadores. Y por el contrario, buscar alternativas de solución o una renegociación internacional, una prórroga, como esas prórrogas que tanto le encanta al gobierno pedir, sobre todo cuando ellos son los que tienen que pagar. Pues así, también se hubiera podido negociar, se hubiera podido tratar. Y es que no puedo evitar preguntarme, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la visión federal de un país no es proteger a sus mexicanos, no es proteger a sus ciudadanos, sino cumplir con diplomacia y con tecnicismos internacionales? Y no digo que nos hagamos de la vista gorda o que ignoremos a los tratados internacionales, porque ¿dónde quedarían nuestros derechos humanos, verdad? Lo protegen incluso más que la Constitución. Lo que sí pregunto es por qué las obligaciones están por encima de las necesidades del pueblo mexicano. Y por qué la desatención de la realidad de los compromisos internacionales hacen que la factura la paguen los mexicanos. Y es así como después de que Chihuahua se encontraba en tensión interna y externa, en conflicto con la federación, en conflicto con sus sectores productores que evidentemente estaban enojados, hoy ya se ha podido estabilizar la situación, hoy se ha podido calmar, pero porque ya se está reconociendo y garantizando el derecho al agua de forma efectiva y eficiente. Y es así como me voy a pensar un poquito acerca de la ley de aguas. Una ley de aguas que permitió todo esto. Porque recordemos que en términos del artículo 16 constitucional, ningún funcionario público puede extralimitarse de las funciones que la ley prevea para su cargo. Es decir, ningún funcionario público pudo haber autorizado el desgaste de la presa La Boquilla. Porque si ustedes estaban pensando, ¿pero de dónde surgió este problema? ¿Y cómo es que este problema se permitió generar? Pues bueno, fue porque el pasado 2020 hubo una reforma al agua, a la ley de aguas, presentada, votada por la senadora Andrea Chávez y el senador Juan Carlos Loera, ex delegado del Bienestar. Y Loera, recordando su fracaso en 2020, quiso de manera efectiva, entregar el agua de los chiapanecos, de los mexicanos, de los chihuahuenses, de cada uno de las personas del país, de las personas en Veracruz, de las personas en Nuevo León, de las personas en Oaxaca, de las personas en Baja California. Pero oye, Adrián, ¿por qué mencionas a todos los estados? Si estás hablando de Chihuahua, ¿qué te pasa? Pues muy sencillo, como ya expliqué, que un estado tan grande como Chihuahua, que produce tanto para México, pierda, afecta a todos. Y tenemos que salir de la caja.
Tenemos que dejar de pensar solamente que el chihuahuense se preocupe por Chihuahua, que el oaxaqueño se preocupe por Oaxaca, que el veracruzano se preocupe por Veracruz, porque México somos todos. Esa es la idea que se ha manejado. Esa es la idea que el 5 de mayo nos dio la victoria contra los franceses. Esa es la idea que debería encender ese patriotismo que hoy está muerto. Si me preguntan, el patriotismo está muerto. Y la ley de aguas me lo confirma. Me lo confirma cuando se priorizan acuerdos políticos internacionales sobre los derechos y las necesidades de las y los mexicanos. Unas decisiones que demuestran incompetencia, ambigüedad y, si nos vamos a los extremos, traición a la patria. Porque ¿cómo le dices a alguien que le niega un vaso de agua al mexicano y se lo regala al extranjero? ¿Cómo lo llaman? Yo sé que si le preguntara a mis abuelos qué piensan, me dirían que es traición a la patria y nada más. Si le preguntáramos a María, Morelos y Pavón qué es lo que piensa, yo estoy seguro que José nos diría: eso es traición a la patria y nada más. El voto de los legisladores permitió que Chihuahua pasara carencia, sequía y necesidad. Y no hay nada más feo a que te nieguen el agua. Y es aquí donde me pongo a pensar. ¿Debe priorizarse entonces un tratado internacional o un derecho real de los mexicanos? ¿Pero qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado entonces si no hubiéramos cumplido? Si hubiéramos visto el problema y no hubiéramos dicho nada, si la prensa se hubiera quedado callada, si los mexicanos y las mexicanas se hubieran quedado sentados y no hubieran salido a decir: ¿sabes qué? Necesitamos soluciones. ¿Qué hubiera pasado si todos esos productores que se enfrentaron a la Guardia Nacional hubieran tenido miedo y no hubieran hecho nada? La respuesta la sabemos. Las soluciones nunca hubieran llegado. Y es así como tenemos una brutal lección. Cuando el agua escasea, cuando la política de escritorio se estrella con la realidad, cuando creemos que los papeles valen más que los hechos, vamos por mal camino. Vamos por necesidades que tenemos que cumplir. Y para cumplir estas necesidades, no podemos estar sin planeación. No podemos estar sin orden. Necesitamos una estructura. Y por eso yo le propongo al gobierno federal que se ponga a planear un poquito, que deje de tomar decisiones improvisadas. Que cuando la cuarta transformación llegue y transforme para bien. Pero no desde el desorden, pero no desde la ambigüedad, pero no desde lo improvisado, sino desde la certeza, el estudio y la inteligencia de decir: tenemos que cumplir con esto, vamos a trabajar de esta forma y seguimos avanzando, pero con un mapa en la mano. Porque cuando el mapa pesa, porque cuando la brújula está firme, el sendero se transcurre, se pasa. Y los problemas y las tempestades se resisten, pero se resisten en unión. Y por eso el segundo segmento de este programa está dedicado a eso, a la unión patriótica entre mexicanos y la necesidad de entender que no solamente porque el agua se la hayamos dado a Estados Unidos, quiere decir que la culpa sea de Estados Unidos. No solamente porque los estándares internacionales impongan obligaciones, porque también le imponen obligaciones a Estados Unidos, quiere decir que el problema es extranjero y ajeno. No, el problema es que de manera interna no nos estamos enfocando en una solución efectiva, eficiente y capaz. Por el contrario, nos estamos olvidando de México. Y cuando el mexicano se olvida de México, el extranjero lo va a aprovechar. El agua no se negocia con discursos ni ideologías. El agua no se le puede quitar a las personas. Mi abuela me decía que un vaso de agua no se le niega a nadie. Entonces, no importa si la entidad federativa no se lleva bien con el gobierno federal. Le hago un llamado a la República. Le hago un llamado a la conciencia. Le hago un llamado al espíritu mexicano, por favor. No nos olvidemos de dónde venimos ni a dónde vamos. No nos olvidemos de la patria de los 1000 héroes. Trabajemos unos con otros, no unos contra otros. Recordando esas clases de primaria, porque aparentemente no saben de cuidado de agua, también vamos a hablar un poquito de matemáticas. Vamos a sumar, no a restar. Vamos a multiplicar, no a dividir.
vamos a trabajar juntos y garanticemos que el agua, que es vida, y nadie en Chihuahua está dispuesto, nadie en México está dispuesto a garantizar que le quiten esa vida y que decidan por ellos. Fuerza, paz, gobernanza, pero con planeación, con alianza, con sentido humanista, en donde no solamente estemos haciendo eco de las noticias y olvidándonos de lo que verdaderamente importa. Importa México, importa la patria, importan ustedes, tanto como importamos nosotros, como importa el gobierno federal, como importa el gobierno local, pero desde la inteligencia. Y a todos los funcionarios que aprobaron una reforma ineficiente, destructora y nada humanista, les digo, bueno, vamos a corregir los errores. Vamos a evitar que en el futuro esto se vuelva a recrear. Si el gobierno local de Chihuahua ya está afrontando esto con una inversión tan grande, 1,000 millones de pesos, en construir infraestructura, en asegurar que más de 31,000 hectáreas estén siendo regadas, pues entonces vamos a sumarnos, vamos a difundir, y a todas las otras entidades federativas vamos a hacer eco de que el presupuesto nunca es demasiado cuando se trata de servir al pueblo, cuando se trata de servir a la nación y cuando se trata de como mexicanos reconocer que cometimos un error, pero vamos a repararlo. En ese sentido, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Vamos a ir cambiando un poquito de tema porque yo creo que ya los aburrí con estar hablando de agua. Yo sé que estos temas no se pueden dejar pasar, pero bueno, cambiando un poquito las noticias, nos vamos a remontar en el tercer segmento de este queridísimo programa en un tema igual de importante, igual de interesante. ¿Por qué no? Nos vemos en unos minutos. Les mando un abrazo y los dejo pensando. ¿Qué es más importante? Obligaciones internacionales, derechos reales, obligaciones con otros estados, obligaciones con nuestro pueblo, con nuestro México. Y para los que no saben de cuidado de agua, no es ilimitada, no alcanza para el infinito y más allá. Tenemos que cuidarla y tenemos que aprovecharla. Y nadie la aprovecha más que un ganadero, que un agricultor, que un productor. Para todos los que se quejan del precio en los mercados, recuerden, en 2020 comenzamos el problema. En 2026 lo estamos reparando. Que ningún problema vuelva a esperar 6 años para ser reparado. Eso es lo que le reconozco al gobierno de la entidad federativa. Eso es lo que le pido al gobierno federal. Y eso es lo que le pido a los mexicanos. Que exijan que ningún problema tarde tanto en repararse. Abrazote, nos vemos pronto. Y nos encontramos una vez más en su lugar favorito de La Voz Incómoda. Regresamos al lugar habitual y como ya saben, estamos en la tercera parte de este segundo episodio de su programa favorito. Y como ya saben que aquí hablamos de política, economía, sociedad y también uno que otro chismecito, vamos a hablar, o nos dedicaremos un momentito a hablar de lo pasado el 15 de marzo. Porque en el Ring Royal 2026, parece que al ring se suben Alfredo Adame y Carlos Trejo. Y en esta pelea nos encontramos con que Adame en el minuto 2:59 noquea a Trejo y de un fuerte derechazo gana el cinturón de campeón. Una noticia que nos deja pensando, ¿por qué le dedicamos tanto tiempo al mundo de nuestra vida a este tipo de situaciones tan extraordinarias, tan irrisorias? ¿En qué momento dejamos de ver a los temas importantes y nos metemos a este entretenimiento? Pues bueno, aún con todas estas incógnitas, me sigo con la duda. ¿Por qué era necesario que al final del evento, entre gritos de beso, 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 se dieran un beso estos dos campeones? Pero bueno, como el simple hecho de hablar de estas noticias nos llega a incomodar un poco como espectadores, vamos a cambiar un poquito de tema a lo que está sucediendo actualmente en la relación México-Cuba. Esa relación de cariño entre naciones fraternas, que es lo que yo quisiera resumir el día de hoy.
y quisiera que nos limitáramos a ese cariño de naciones fraternas. Sin embargo, parece que esto ya es un vínculo internacional con cortes pues, mucho más profundos que solamente una relación superficial entre países latinoamericanos. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque en México, donde gritamos que primero el pueblo, que primero el pueblo y que primero el pueblo, habría que especificar cuál pueblo. Porque el pueblo mexicano no es el mismo que el pueblo cubano. Y aún así, leyendo un poco, me encontré acerca de unos datos bastante interesantes. Primero, el constante envío petrolero que México, según el Universal, tiene de manera regular con nuestro país vecino Cuba. Una situación que nos deja pensando, ¿por qué mientras la gasolina sigue subiendo en México, en otros países reciben petróleo mexicano? Y por si esto fuera poco, por si no fuera suficiente el hecho de mantener cargamentos constantes de Pemex, una paraestatal bastante endeudada dentro de nuestro país, también nos encontramos con el constante apoyo del gobierno mexicano a los problemas energéticos que se viven en Cuba. No digo que no hay que apoyarnos, no digo que hay que ignorarlos, pero nos deja pensando, ¿a qué estamos tirando y a qué estamos jugando? Lo que yo recomendaría es que nos enfoquemos un poquito más en apoyar a los mexicanos. Y hablando de apoyar a los mexicanos, ¿por qué entonces tenemos tanta contratación de personajes extranjeros? Estoy investigando y tenemos decenas de miles de egresados de medicina mexicanos año con año. Y aún así, de alguna manera, el gobierno decidió que era mejor la contratación de profesionistas en medicina cubanos que mexicanos. En un programa elaborado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Programa Federal de Salud, nos encontramos con que cientos de médicos cubanos fueron trasladados de Cuba a México con el objetivo de que trabajaran aquí. Así que sí, mientras los egresados de universidades mexicanas, los mexicanos estudiantes, bueno, egresados de medicina, tienen que batallar por un empleo e incluso sin plaza, se les asegura un excelente salario a los extranjeros que puedan venir a trabajar. Un tinte bastante extraño que nos deja pensando. Y sobre todo, que nos deja cuestionando. Porque cuando me metí a investigar un poco más, descubrí que el pago, en gran parte, porcentualmente hablando, ni siquiera es directo a los médicos, sino que pasa, en vistas de esta economía socialista de Cuba, una gran parte hacia el gobierno cubano. Es decir, le pagamos a Cuba para que mande médicos cubanos a México, en vez de contratar a nuestros queridos mexicanos. Y en un tercer momento, programas sociales. ¿Por qué los programas sociales que estamos creando en México, que han ayudado a construir comunidad, a construir ciudadanía, a endeudar y construir deuda también, nos ponemos a dedicar el financiamiento de estos mismos para recrearlos en Cuba? Se ha financiado por parte del gobierno mexicano una gran cantidad de implementación de programas asistencialistas desde México hacia Cuba. Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, son los dos más grandes ejemplos que tenemos en México y que tenemos en Cuba de estos programas. La narrativa oficial es promover el desarrollo de la isla, el desarrollo económico de nuestra isla vecina, ese bello país de Cuba. Pero me pregunto, ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué entonces, mientras tenemos unos tintes mexicanos, nos enfocamos también en tintes cubanos? No incito al odio, pero incito al cuestionamiento. Estos datos incomodan. Y creo que es ahí donde pega la bala de la congruencia. ¿Por qué nos incomoda hablar de que nuestro gobierno está apoyando a gobiernos extranjeros? Tal vez porque nuestros problemas no se han terminado de resolver, pero ya tenemos candil en la calle y oscuridad en la casa. Mi exhortación el día de hoy no es a dejar de apoyar, es a priorizar a los mexicanos, es a enfocarnos en que el mexicano promedio se desarrolle, se desenvuelva y que obtenga las oportunidades que ya estamos aparentemente garantizando
en otros países. Que la narrativa sea México para mexicanos. El apoyo político a la dictadura cubana por parte del gobierno mexicano se ha defendido públicamente en distintos países, en foros internacionales. Esto empieza desde hace algunos años con nuestro exmandatario, que incluso invita a mandatarios cubanos a relaciones internacionales donde no estaban considerados, lo que nos deja cuestionándonos ¿por qué? ¿Por qué considerar que es prudente esta invitación, esta exhortación hacia estos funcionarios que no son bien recibidos? Las medicinas cubanas para México. Estas medicinas que se siguen comprando, que se compraron en el COVID-19 con la vacuna mexicana que hasta la fecha no tenemos, y que seguimos trayendo con recursos biológicos, con recursos naturales, en medio de desabasto de medicamentos. La situación sanitaria que hoy tenemos en México no puede, bajo ninguna óptica, limitarse a decir, estamos de acuerdo con traer medicinas cubanas si ni siquiera están llegando. Si tenemos problemas con que tengamos, según la Organización Mundial de la Salud, una carencia en medicinas en México. Cuba es bien sabido que atraviesa una situación de dictadura tan grande y de desigualdad estructural tan marcada que no puedo entender por qué hay un apoyo por parte de nuestro gobierno hacia ellos. Y esto no tiene tintes partidistas. No intento criticar al gobierno ejecutivo. Intento entender cómo queremos apoyar la dignidad humana, los derechos humanos más básicos, si internacionalmente hablando, desde la óptica de un estudiante de derecho no tiene sentido, apoyar a estas instituciones gubernamentales que en otros países perpetúan constreñir a los derechos humanos, limitarlos, atacarlos, en vez de enfocarnos en el desarrollo de países y en el desarrollo interno a nivel nacional, en una óptica económica y política que desenvuelva jurídicamente una situación de prioridad verdadera de acceso material a los derechos humanos. Es decir, ¿por qué estamos viendo a quien golpetea los derechos humanos y decimos lo apoyamos? Y vemos a otros países que están intentando hacer que prevalezcan los derechos de su ciudadanía y no los apoyamos. Pues bueno, cuando las situaciones se vuelven confusas, tenemos que hacernos las preguntas. Tenemos que hacernos las preguntas que nadie quiere hacerse. Esas que nadie espera responder. Porque si no las empezamos a hacer, si no preguntamos 10 veces, no nos darán una respuesta. Y tal vez preguntemos 20, o 30, o 40, o 50, y solo nos den 2 respuestas. Pero si no hubiéramos preguntado, seguiríamos en cero. Ser proactivos, comenzar, lanzarnos, intentar apoyar. Eso es lo que nos queda. Eso es lo que hoy tiene que respaldar a los mexicanos, a ese espíritu impetuoso de los mexicanos. Y cuando hayamos logrado esa parte, les aseguro que tendremos una situación nacional e internacional mucho más tranquila, mucho más buena, en donde no sea aburrido hablar de política, en donde esto sea interesante. Hoy se ha referido por parte de nuestras autoridades que se quiere tener una relación cercana con Cuba. Pero sería bueno que también buscáramos una relación cercana con Europa, con Asia, con América del Norte. ¿Por qué mantener solamente esta relación con países de un corte político muy marcado? Entonces, si vamos a mantener una continuidad política entre un gobierno y otro, también es necesario que mantengamos como ciudadanos un cuestionamiento interno y externo de vamos a apoyar allá, pero ¿cómo nos están apoyando ellos acá?
¿Qué estamos obteniendo? ¿Qué figuras están protegiendo a México y a las y los mexicanos de todo este apoyo humanitario que estamos dando a otros países? ¿Cuál es la prioridad verdaderamente? Las ayudas humanitarias no pueden ser justificaciones generales, abstractas y absolutas para el gasto de recurso del pueblo mexicano. Eso me hace recordar al fideicomiso por los demás, instaurado en 2017, que apoyaba a damnificados, que apoyaba a que los mexicanos pudiera realmente enfocarse en reconstruir después de los sismos, en avanzar. Sin embargo, también recuerdo que por ahí el Instituto Nacional Electoral sancionó a varios partidos que hoy están en el poder por haber malversado estos fondos. La ayuda que hoy se brinda a Cuba a través de esta imagen y perspectiva humanitaria no puede caer en esos riesgos. No estamos para reclamar el pasado, estamos para exigir que en el presente tengamos cuentas claras y que en el futuro tengamos una dirección que de verdad nos lleve hacia avanzar, hacia caminar hacia adelante, hacia donde queremos llegar, que nos lleve al éxito que necesitamos como mexicanos. Hoy México envía petróleo, hoy México trae médicos, hoy México compra medicinas, pero todo hacia Cuba. Y no podemos enfrascarnos en simplemente buscar de qué manera les ayudamos y de pasada nos beneficiamos. Debería ser al revés. De qué manera nos beneficiamos como mexicanos y de pasada le ayudamos a otros países. Esto no es individualismo, mucho menos es egoísmo. Esto es detenernos un momento y pensar, ¿es solidaridad internacional lo que tenemos o un apoyo desmesurado, ciego, enfermizo hacia estos países de un tinte demasiado marcado hacia el socialismo? La 4T, el gobierno actual y nuestra directiva nacional está presumiendo un sentido humanista. Pero ¿en qué momento va a presumir también resultados eficientes, efectivos? Resultados que hagan decir, ¿sabes qué, Chihuahua? ¿Sabes qué, México? Tenías razón. Nos estamos beneficiando y estamos gobernando para las y los mexicanos. Con eso los dejo y nos despedimos de un segmento más de su programa favorito, La Voz Incómoda.